para realizar pues la unidad. ¿Listos? Bueno, espero que les haya ido bien con la 1, ¿no? Si tienen algún problema, pues no se les olvide que tenemos correo, que tenemos grupo de WhatsApp. Bueno, por aquí, venga a ver si por aquí tenemos el enlace de WhatsApp. Por aquí está, por si las moscas. Y lo copiamos aquí en el foro. ¿Listos? Ahí les acabo de copiar el enlace del grupo de WhatsApp por si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien. O el correo. Ya saben que yo les envío correo por mi correo institucional. Ya se los voy a escribir aquí. freddy.garcia@setcolsubsidio.edu.com. También se lo escribo ahí para que se acuerden que esa es una manera pues también de conectarnos fuera de las sesiones. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de la unidad 1. No hay ningún problema. Bueno, listo. Si no hay problema, pues continuamos entonces con nuestra unidad 2. Básicamente un dashboard, y les voy a mostrar una imagen aquí de dashboard. Es como un tablero, ¿sí? El tablero es básicamente algo que pues nosotros vamos a terminar mostrando, ¿sí? Y la idea es que esto es más visual que otra cosa, ¿sí? Pero se tiene que alimentar pues de una serie de datos. Entonces, por ejemplo, aquí se ven muchas gráficas, ¿sí? Que hay muchas gráficas de distintos tipos. Bueno, aquí hay otro tipo de gráficas de un dashboard también. Bueno, esto sí es un dashboard que se hacen unas aplicaciones diferentes, pero básicamente si ustedes se dan cuenta todos los dashboards lo que tienen son más gráficas que otra cosa, ¿sí? Bueno, con cierta serie de datos, pero pues tiene más parte gráfica o más parte visual que otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ahí miren que tienen hasta un mapa eh, para pues mostrar cierta cantidad de información o cierta información pues más específica, ¿listo? Entonces básicamente los dashboard pues es eso, es mostrar una información de un tema muy específico, mostrar pues distintas variaciones de esa información, estadísticas, mostrar digamos qué está pasando con un comportamiento en una gráfica, ¿sí? Mostrar ese tipo de gráficas y aprovecharse las gráficas pues para desarrollar una parte visual que sería nuestro dashboard. Aquí pues ustedes no es que vean muy seguido que adicionalmente pues uno le coloque una tabla muy grande. Entonces una tabla de información pues no es tan chévere de mirar. En cambio sí mirar pues una parte gráfica y mirar estos gráficos pues es digamos más interesante y más visual que ponerse pues a ver una tabla con un montón de datos. ¿Sí? Entonces por eso es que el dashboard pues se ha vuelto también pues muy útil a la hora de mostrar información. ¿Sí? Por ejemplo, miren que ahí hay un dashboard creado en Excel. ¿Sí? Bastante sencillo, pero es más gráfico que otra cosa. Bueno, aquí le dejaron la tabla del lado izquierdo, pero bueno, la idea es que esas tablas pues no es que sean muy chéveres de mirar. ¿Listos? Bien, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Un dashboard con gráficos, ¿sí? Y empezar a mirar pues cómo se puede graficar la información y mostrarla. Habrán unos gráficos que son más complejos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un gráfico ahí en esa imagen que es eh, como un medidor, ¿sí? Y ese medidor pues sí ya requiere de otras cosas más complicadas, pero pues hay unas gráficas que sí son bastante fáciles de generar, ¿listo? Que es así pues pueden ir o se pueden generar pues mucho más fácil. Bien, ese es básicamente un dashboard, la muestra visual de lo que eh, estamos elaborando o lo que estamos representando en información. Aquí en la unidad de dashboard, y voy a aprovechar el taller de la unidad 2 para mostrarles cómo aparece. Pues aparecen unas instrucciones como todos los talleres que estamos realizando. Me habla de qué es lo que vamos a hacer, del dashboard, que recuerden que eso es un tablero, ¿sí? Y unas herramientas que me permiten pues mostrar información y manipular la información dentro de esas imágenes, que se llaman filtros y se llaman segmentadores. Esto, bueno, ahí quedó con una E más, pero es un segmentador. ¿Listos? Pues básicamente vamos a hacer eso
o vamos a mirar pues cómo se realiza. Los videos de apoyo, mire aquí aparecen 3 videitos para crear un dashboard, ¿sí? Dentro de las instrucciones. En la segunda hoja está la fuente de datos, ¿sí? Miren que aquí hay una serie de datos, bastantes datos. Por eso les decía que ver esta información y analizarla pues es más complicado y pues no es tan interesante como verla en gráficos. Sí, mire, ahí todavía sigo bajando y ya llevo 1800, 1900, 2000, 2002 filas de información. ¿Listo? Entonces imagínense la cantidad de información que uno tendría que analizar y de esta forma. Pues no sería tan chévere. ¿Sí? Ahí no se vería pues también como sí, no se vería pues interesante esa información y analizarla menos. Entonces mejor gráficas. ¿Listos? Para que tengan idea. Entonces nos vamos a basar en esta información y aquí en esta hoja donde dice dashboard pues es donde vamos a trabajar. ¿Bien? Se puede hacer más pruebas en otras hojas si quiere, puede crear otras nuevas y hace pruebas y después pues hace su dashboard normalito. Por ejemplo, yo voy aquí a copiar mi hoja, le voy a decir mover o copiar, voy a copiar la que se llama fuente de datos y crear una copia. ¿Listos? Entonces a esa copia, no sé, pongámosle aquí datos por ahora para diferenciarla. Listo. Bien, entonces esta es mi información. ¿Listos? Esta es mi información, la que tengo acá es la misma, es una copia de la hoja. Y la idea es que yo pueda organizar esta información. ¿Listo? Lo primero que tengo que pensar dentro de la información que nosotros vayamos pues a manipular es que las columnas, ¿sí? Las columnas, por ejemplo, esta G, eh, tienen, por ejemplo, títulos que identifican pues qué es la información que está en esa misma columna. En este caso, pues color. ¿Sí? Y voy a ver que estos son solo colores. ¿Sí? Eh, Uno dirá, pues bueno, es que eso es lógico, ¿sí? Pero a veces hay gente que no organiza esto en forma de columnas. Y cuando no está organizado en forma de columnas, pues mostrar la información nos va a salir errada, ¿sí? Nos va a salir muy mal la información que vayamos a graficar. ¿Por qué? Porque no contamos con que la columna pues tiene que tener una información propia de esa columna, ¿sí? De pronto aquí nos encontramos números, y si nos encontramos números y letras, pues ahí empezamos a tener problemas. ¿Bien? Entonces, esa es una de las cosas que toca tener en cuenta con la información. Lo otro, mmm, si miramos una fila, vemos que podemos leer la fila, ¿sí? Podemos darle una coherencia a la fila y por eso pues todos esos datos de la fila están llenos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice que en la zona norte de Medellín hay un vendedor que se llama Claudia y que está vendiendo un producto que es el buzo de color negro. Vendió 24 unidades de eso a un valor unitario de 52.000. Eso aquí hay una operación total, ¿sí? Y más o menos lo hizo en el mes de enero, ¿sí? Del 2015. ¿Sí? Aquí hay una fecha también en la parte inicial que dice que el 3 de enero de 2015. Entonces, todo eso tiene una coherencia, pero pues en el momento en que esta información falte, por ejemplo, que no sepamos en qué ciudad o qué vendedor, pues entonces ahí vamos a tener problemas también con la información. Entonces, todos los espacios deberían estar llenos. ¿Listo? Ahí sí toda la información debería estar completa. Y eso es algo que nos tenemos que fijar. Parece que nos van a pasar todo completo, pero sin embargo, pues hay que revisar que todo esté por lo menos ahí. ¿Sí? Porque si no, cuando hagamos pues lo que vamos a hacer, no nos va a funcionar muy bien. ¿Listos? Entonces, digamos que esa es una revisión que uno trata de hacer antes de. Así nadie le diga, pero pues uno trata de hacer esa revisión. Bien, lo otro es que nosotros manipulamos con la tecla control T, ¿sí? Ubicándonos en cualquier celda de estas. Con control T lo que hacemos es crear una tabla, ¿sí? Y una tabla estructurada. Recuerden que la tabla estructurada pues tiene una ventaja sobre nombrar un rango, ¿sí? O seleccionar el rango como acabo de hacer de seleccionar toda la tabla. Y es que la tabla estructurada pues se actualiza automáticamente. Entonces allá en la fila 2002, 2003, pues cuando yo meta más datos, él lo va a tomar como si fuera propio de esta tabla. ¿Listos? Esa es una de las ventajas de las tablas estructuradas, que ya esto lo convertimos en tabla y lo podemos manipular y actualizar pues bastante fácil.
Entonces aquí me dice dónde está la tabla, cuál es el rango, todo esto que está seleccionado en gris es el rango. Y le digo que la tabla tiene encabezados, por supuesto, miren que aquí están los encabezados. Y voy a presionar aceptar. Entonces ya creo la tabla estructurada, ¿sí? Y por supuesto a nuestras tablas, en la parte superior izquierda, le damos un nombre. Él las numera, tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, esa la numera. Pero pues la idea es que como vamos a utilizar la información, pues le demos un nombre. ¿Listo? Por ejemplo, podríamos darle un nombre, bueno, el que les diga las instrucciones, puede ser otro, no importa. Yo por ahora voy a utilizar, por ejemplo, el nombre ventas, ¿sí? Para referirme pues a la información que contiene. Y voy a presionar Enter. Entonces mi tabla ya se llama ventas, o para mí se llama ventas. ¿Listos? Toda la tabla que tengo aquí, mire que ahí está, aparecen todos los registros. ¿Sí? Los 2200 filas pues están todas llenas. Bien, entonces yo ya tengo mi información organizada, está toda llena, tiene coherencia, todas las filas, y creo mi tabla estructurada. ¿Listo? Hasta ahí esto es una tabla ya bien chévere. Ahora, ¿qué voy a hacer con la información? Voy a analizarla, voy a empezar a analizarla. ¿Listo? Por aquí en esta hojita aparte, voy a empezar a analizarla. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí esto va a ser un dashboard. Voy a colocarle aquí prueba para diferenciarlo del otro. ¿Listos? Este es un espacio vacío. Entonces aquí es donde vamos a crear el dashboard. Primero, para crear el dashboard, pues la fácil sería una gráfica de toda esta información, pero una gráfica de esta información pues sería bastante complejo, ¿sí? Poder graficar y entender todas estas columnas al mismo tiempo. Entonces, pues solo vamos a seleccionar ciertos espacios, ¿sí? De esta tabla. Para eso, lo vamos a hacer de forma dinámica, ¿sí? No vamos a estar en la tabla de datos, no vamos a empezar a utilizar estos filtros que están aquí arriba, no vamos a empezar a eliminar columnas, nada. Simplemente vamos a crear una tabla basada en la información que tenemos acá. Entonces voy a ir aquí a este espacio, ¿sí? Le puedo decir, por ejemplo, insertar, ¿sí? Y aquí hay una opción del lado izquierdo que se llama tabla dinámica, ¿listo? Esa tabla dice, permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. ¿Sí? Y ahí ya nos está diciendo, permite resumir. Entonces, esa tabla dinámica nos va a ser bastante útil para resumir esa información. ¿Listo? Voy a presionar aquí tabla dinámica, un clic, y esto me aparece. ¿Sí? Me aparece una ventana donde me dice crear tabla dinámica. Me dice seleccione una tabla o rango. Entonces aquí es donde yo le puedo decir, por ejemplo, cómo se llama mi tabla. En este caso sería ventas. ¿Sí? Y él ya sabe que hay una tabla que se llama ventas y él pues va a aprovechar esa información para crear nuestra tabla dinámica. ¿Listos? Esa es una forma. Si está el rango, pues acuérdense que el rango tiene desventaja, pero pues también se puede crear una tabla dinámica con un rango, ¿sí? Seleccionándolo y creándole un nombre. Bien, digamos que esta es la forma fácil, ¿no? Si está en otro lado la información, pues aquí hay una opción que dice utilice una fuente de datos externa. ¿Y dónde va a quedar la tabla dinámica? Pues aquí aparece en la parte de abajo. Elija dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, entonces él va a crear una hoja nueva, o donde ya me ubiqué, miren que yo ya me ubiqué aquí en una posición, y dice hoja de cálculo existente, ubicación, y bueno, está la ruta de la celda B2, ¿sí? En la página dashboard o en la hoja dashboard, ¿listo? En la celda B2. Ahí es donde va a quedar la tabla dinámica que vamos a crear, ¿listos? Entonces le voy a decir aceptar y él me crea una tabla dinámica. Miren que aquí aparece un cuadrito con una serie de instrucciones. Las instrucciones dicen, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces aquí ya ese término campos, pues eh, si lo asimilamos a la tabla que teníamos en la otra hoja, los campos son como las columnas. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí en datos o en la hoja que teníamos ahorita, pues hay un campo de factura,
Hay un campo de fecha, hay uno de zona, ciudad, vendedor, producto, color, cantidad, etc. ¿Sí? Todos estos terminan siendo los campos o, o los nombres que aparecen aquí del lado derecho. ¿Listo? Por aquí aparecen todos, mire. Aparece factura, fecha, zona, ciudad, vendedor, producto, color. Bueno, ahí aparecen más campos, los de las tablas. Y esa es una forma pues de ubicarse aquí en la tabla dinámica. Si yo voy a llenar la tabla dinámica, aquí no hay ninguna tabla dinámica, pues la idea es seleccionar estos campos. Voy a aprovechar y selecciono, por ejemplo, el de fecha. ¿Sí? Lo voy a seleccionar, le voy a poner aquí un check o voy a colocarle el chulito ahí donde dice fecha. ¿Sí? Y miren que automáticamente él ya empezó a crear algo. ¿Sí? Empezó a crear unas fechas. Voy a abrir un momentico las fechas. Miren que está como agrupadas las fechas. Están agrupadas por años, por trimestres y la otra agrupación de la fecha es por días, por meses, perdón. ¿Listos? Entonces mire que esa es una forma de agrupar. ¿Cómo sé que está agrupando? Porque yo seleccioné fecha, ¿sí? Pero aquí en la parte inferior, inferior debajo de los campos, aquí donde hay una palabra que dice filas, ¿sí? Mire que aparece años, trimestres y fecha. Años, trimestres y fecha. ¿Sí? Él cogió esta fecha, que es, acuérdense que una fecha pues tiene varios elementos, y me mostró una forma de agrupar la información. Para la fecha, pues ese sí es eso es una característica de la fecha. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar qué problema puede tener esa característica propia de la fecha. ¿Listo? Pero ahorita pues no, solo les voy a mostrar cómo se ubica. Bien, entonces yo voy a crear mi tabla. En las filas pues va a quedar la fecha. ¿Listo? O los años. ¿Sí? Yo lo podía colocar en otro lado. Pues pasarlo a las columnas, pero pues ahorita lo vamos a hacer. Voy a colocar, por ejemplo, producto, ¿sí? Y voy a pasar producto aquí donde están las columnas. Miren que aquí lo estoy moviendo hacia columnas. ¿Listo? Y miren que ya me aparecen en las columnas los productos. Camisa, chaqueta, falda, medias, pantalón, bueno, uno pantalón con tilde, zapatos y aquí hay un total. Estos son los productos. Internamente no hay nada. Internamente debería haber unos valores. Pero pues eso son cosas que yo tengo que decirle que tenga que mostrar. En este caso, por ejemplo, miren que aquí hay un campo que dice cantidad. ¿Sí? Me puede servir. O por ejemplo hay uno que dice valor total. ¿Sí? Me puede servir. Entonces, movamos cantidad a la parte inferior donde dice valores. ¿Qué hace valores? ¿O qué hace esa parte inferior? Lo que hace es una operación matemática. ¿Sí? Él va a ir por allá internamente, entonces coge esos datos que le estamos dando de filas, de columnas y hace, por ejemplo, una suma de cantidades. ¿Sí? Entonces él automáticamente hace una operación matemática. ¿Hay varias? Sí, sí hay varias ahí. Ahí hay varias sumas, varias operaciones que se pueden realizar, pero por lo general uno necesita es como una suma. Eso es como lo más básico que uno necesita. Y el resultado me lo muestra ya eh, en la tabla. Miren que ahora sí ya la tabla parece un poco pues más llena, ¿no? Y ya aparecen unos datos ahí. Yo podría asumir pues que en el 2015 se vendieron 4.246 camisas. ¿Sí? Ah, bueno, aquí hay uno que se llama buzo. Se vendieron 4.098 buzos. Y eso es lo que me está mostrando pues la tabla. ¿Sí? Eso es lo que estoy visualizando aquí en la tabla. Y ya pues yo puedo mostrar otras cosas adicionales. ¿Listos? Bien. Como esto es una tabla y esto que está aquí en los años, acuérdense que estaba separado, yo lo puedo visualizar. Y miren que el primer trimestre, en el trimestre 1 se vendieron, por ejemplo, 1.232 buses. En el segundo trimestre se vendieron 695. En el tercer trimestre se vendieron 1.101. Y en el cuarto se vendieron 1.070. ¿Listos? Entonces mire que la información sí está ahí. Si lo voy a ver por meses, pues mire que aquí aparece la información por meses. ¿Listo? Entonces ahí va apareciendo desglosada la información.
Y por eso pues aquí lo que hace está haciendo es como una suma, está haciendo filtro, está haciendo, bueno, una serie de operaciones que ahorita digamos que si nos pusiéramos a hacer esas operaciones pues nos demorábamos mucho tiempo. Y la tabla dinámica pues ya la hace por nosotros. Eso es lo que me facilita el trabajo en las tablas dinámicas. Bien. Por supuesto, las tablas dinámicas, pues también cuando hacen cuentas se dan cuenta que, por ejemplo, usted en el 2016 no vendió medias o no vendió pantalones, o que usted cometió un error y resulta que hay un pantalón sin tilde y un pantalón con tilde. ¿Sí? Entonces ahí es donde les decía que revisar la información pues es muy importante. ¿Sí? Aquí ya nos dimos cuenta que efectivamente hay un problema, que hay 23 pantalones pues que no deberían aparecer ahí, deberían ser la suma en la columna que aparece aquí de pantalón. ¿Listos? Bueno, entonces voy a ir a producto y voy a buscar los dos pantalones. ¿Mm? Bueno, el de la que tiene mayoría es el de la tilde. Voy a quitar el de la tilde y a este señor le voy a colocar tilde. ¿Listo? Enter. Voy a quitar el filtro. ¿Listo? Y esta tabla pues no se ha actualizado. Le voy a decir a la tabla que se actualice. ¿Listo? Miren que la columna de pantalón ya es una sola. Ya desapareció los datos que teníamos cerrados. ¿Listos? Entonces mire que la columna dinámica pues se actualiza también. Si usted hace alguna modificación en los datos del otro lado, viene a la tabla dinámica y la actualiza. Y ahí ya pues queda la información ya mejor. ¿Listos? Bueno. Por supuesto, mire, aquí todavía hay espacios que están vacíos porque yo no he vendido nada ahí. Entonces, espacios vacíos, pues recuerden que no es tan chévere tener espacios vacíos. Entonces es mejor que tenga algún dato, así sea un cero. ¿Qué voy a hacer para eso? Entonces voy a presionar aquí en este espacio o en la tabla, cualquier espacio de la tabla, no importa. Clic derecho, opciones de tabla dinámica. Miren que aquí aparece opciones de tabla dinámica. ¿Sí? Y aquí hay una opción, para celdas vacías, mostrar. ¿Listo? Mire aquí la opción, para celdas vacías, mostrar. Entonces le voy a colocar un 0 y le voy a dar a aceptar. Entonces mire que aquí ya colocó 0. Y así ya se ve mucho mejor la información. ¿Bien? Entonces ahí ya voy arreglando los datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Ahorita creamos otra, sin embargo, ¿no? Ahorita creamos. Esta es una tabla, un ejemplo de una tabla. Y después pues creamos otras. ¿Bien? Todo esto tiene formato. Todo esto funciona como una tabla normal y se le puede dar formato. Entonces yo puedo crear una tabla y decirle, por ejemplo, que haga separador de miles. ¿Sí? O que esto no sea un formato general, sino esto sea un formato de moneda, por ejemplo. Entonces no se le olvide que estos datos también se pueden modificar. ¿Mm? Otra característica que tengo aquí con las tablas dinámicas y con las opciones de la tabla dinámica, ¿mm? En esta ventanita que le habíamos colocado 0 por aquí abajito, ¿sí? Es que aquí hay una opción de totales y filtros. ¿Listo? Totales y filtros. Entonces, aquí donde dice totales generales, dice mostrar totales generales de las filas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en camisa, hay una, pues el título está en color azul y al final hay una opción que me dice total general. Esas son totales que saca automáticamente las tablas dinámicas. Y lo mismo pasa con este total. Entonces, esta fila la creo automáticamente, esta columna la creo automáticamente con la tabla dinámica y esta también la creo automáticamente con la tabla dinámica. Puede ser que no la necesitemos, puede ser que yo no tenga que graficar esta parte, ¿sí? O puede ser que sí la tenga que utilizar, pero en las opciones de tabla dinámica, ¿sí? En totales y filtros, yo le puedo quitar estos dos chulitos y miren que ya esas dos
partes de total general desaparecieron. Entonces ese sí ya es un campo que aparece adicional o una columna que aparece adicional y una fila que aparece adicional que es pues libre de que ustedes la puedan colocar si la necesitan o no. Bien, para que lo tengan presente. Voy a volverla a colocar como para que la vean de nuevo. Como eso es automático, pues ahí sale. ¿Listos? Ahí está mi tablita. Bien, si se dieron cuenta, esta acción que yo realicé de colocar un clic por fuera o presionar un clic por fuera, pues me sacó de la tabla dinámica y se desapareció el menú del lado derecho. Entonces aquí ya podría hacer otra cosa distinta a manipular la tabla dinámica. Pero pues cuando me paso en la tabla dinámica, la idea es que aparezca esto que se llama campos de tabla dinámica o el menú que aparece del lado derecho. ¿Listos? Bueno, esa es una de las cosas que también pues, hay que tener en cuenta. Las opciones de la tabla dinámica también me permiten mostrar un menú. Aquí dice análisis de la tabla dinámica. ¿Sí? Miren que aquí hay una serie de opciones de tabla dinámica. Por supuesto veremos algunas más adelante, algunas acciones que se pueden realizar. Y aquí hay un diseño. Entonces también yo puedo cambiarle el diseño a la tabla dinámica, ¿no? Bastantes, hay opciones adicionales que también se pueden utilizar. Bien. Entonces estas son tablas dinámicas que también se pueden manipular con los menús que aparecen acá. Bien. Como aquí pues una tabla que quedaría como muy sencillo, la idea es que no solo se utilice una tabla, sino se utilicen más tablas, ¿sí? Para crear pues más gráficos. Hay que tener presente que estas tablas a veces pues son muy grandes, ¿sí? Y pueden ser demasiado grandes y eso hace que ocupe espacio. ¿Listo? Entonces digamos que esta tabla es de así de grande, ¿sí? En su mayor expresión, pero yo puedo ponerle filtros, ¿sí? Y cuando yo le coloco filtros, por ejemplo aquí en esta pestañita que habla de filtros, le puedo decir que solo me muestre 2015 y miren que la tabla se reduce, ¿sí? Pero pues hay que tener cuidado con esos espacios porque la tabla realmente pues es más grande, ¿sí? ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces hacemos las tablas dinámicas una encima de la otra, ¿sí? Y entonces a veces nos sale un error cuando yo intento crear una tabla dinámica encima de la otra y pues me saca un error que estoy ocupando el espacio de otra tabla dinámica, ¿sí? Y eso puede llegar a pasar. Entonces tratar de hacerlas un poquito lejitos, ¿sí? Dependiendo de la información, tratar de hacerlas un poquito alejadas, ¿listo? Por si las moscas. De pronto es que uno, de pronto, para evitar que salga ese error. Bien, aquí en este espacio donde estoy ubicado en la L, voy a decirle otra vez insertar, tabla dinámica, el rango, y el rango, ¿cómo era que se llamaba? Ventas, ventas creo que era. Y le voy a decir que me cree otra tabla dinámica. ¿Listo? Bueno, ahí tengo otra tabla dinámica en la misma hoja. Le voy a decir que muestre la zona, que muestre el producto y que me muestre el color. ¿Listo? Bueno, miren que yo seleccioné tres campos. Seleccioné zona, producto, color. ¿Bien? Y en esos tres, pues Excel no es adivino, menos al crear las zonas, las tablas dinámicas, y todo me lo colocó pues en un solo lado. ¿Listo? Entonces, bueno, cambiamos el color por cantidad, como para reutilizarlo. Miren que aquí ya lo colocó en otro lado. Pero no significa que yo no pueda modificar la tabla. ¿Bien? Por ejemplo, puedo colocar zonas en las filas y pasar los productos a las columnas. ¿Bien? Y mire que la tabla pues ya cambió. Me dejó las zonas por aquí y me dejó los productos por acá. ¿Listos? Entonces mire que eso ya es también es de manipulación, ¿no? Yo puedo mover las columnas y no quiero, no, es que yo no quisiera que me mostrara las zonas en las filas, entonces intercambio. Paso productos al lado y muevo las zonas para el otro. Y ya pues cambió la configuración, mire. Aparecen los productos
en las filas y en las columnas pues aparecen las zonas, ¿sí? Entonces, esa es también una ventaja de las tablas dinámicas. Yo las puedo manipular como quiera, ¿sí? Y si se dieron cuenta, miren que aquí también hay espacios vacíos. También están los totales. Entonces, esta configuración de la tabla pues también es distinta. Y yo la puedo manipular también como quiera. Entonces, en este caso, voy a opción de la tabla dinámica, le digo que me llene esto de ceros y le voy a dejar los totales generales. Total que está aquí y el total que está aquí. Se lo voy a dejar ahí incluido. ¿Bien? Y ese pues es otra tabla dinámica que aparece acá, para que lo tengan presente. Bien, digamos que uno pues crea varias tablas dinámicas. La idea es, posteriormente, que con esta tabla dinámica, digamos esta que está aquí en naranja, ¿sí? Si yo necesito pues editarla, la edito. Por ejemplo, aquí etiquetas de fila, entonces aquí coloco, no sé, años, ¿no? Y etiquetas de columna le coloco, por ejemplo, productos, ¿sí? O productos vendidos, ¿sí? Eso también es editable, estas etiquetas. ¿Bien? Y como estoy en la tabla, y esta ya la información, y ya la tengo lista, y la organicé, digámoslo así, eh, pues puedo ir otra vez a la pestaña insertar, ¿sí? Pero esta vez pues voy a insertar un gráfico dinámico. Ya no es una tabla dinámica, sino voy a insertar un gráfico dinámico. Y por supuesto, ya ustedes habrán manejado gráficos, ¿sí? Estos son los mismos tipos de gráficos que maneja Excel para todo. Y aquí ya le puedo decir pues que me muestre una serie de gráficos, ¿sí? Unos tipos de gráficos que yo necesite. Por ejemplo, hagámoslo de barras y con colorcitos, con este. ¿Sí? Y ahí ya pues selecciono la tabla, cómo va a quedar. Mire aquí cómo va a quedar la tabla y la coloco. ¿Bien? Y esa es básicamente pues la tabla. Los gráficos pues acuérdense que toca hacerles un poquito más de trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el trabajo aquí? Puede ser que en algún momento usted necesite hacerle cosas más de diseño, ¿no? Más de diseño y pues usted necesite, por ejemplo, que la hoja en su vista pues no se le vean las líneas de cuadrícula. ¿No? Podría ser que haya un color de fondo, por ejemplo, ¿sí? O que en cierto espacio donde va a quedar el dashboard pues le podemos dar, por ejemplo, un color que sea de la empresa, no sé, algo que sea institucional, ¿sí? Y le damos un fondo. Ubicamos, por supuesto, los gráficos, ¿sí? Y la idea es que los gráficos, pues en algún momento me tapen eh, las tablas dinámicas, que yo no vea esa información, pues porque es a veces es bastante complicado de analizar, ¿sí? eh, con esas tablas. Aunque ya la resumimos, ¿no? Aquí puedo ocultar los campos, ¿sí? Bueno, puedo empezar a editar este gráfico con todas las opciones que tiene gráfico. Esto sí funciona como cualquier gráfico de Excel. Aquí no hay ningún problema y esto funciona como un gráfico de Excel. Por aquí, en esta tabla, puedo hacer lo mismo. Insertar, gráfico dinámico. Aquí hagámoslo con columnas. Bueno, pongamos este. ¿Listo? Y podemos pues ubicarlo también. Dependiendo pues del espacio que vaya a ser nuestra muestra, ¿no? Por ejemplo, digamos que va a llegar hasta ahí y lo empezamos a ubicar de tamaño. Si no me sale en la gráfica o si está muy grande, pues yo lo puedo empezar a manipular el gráfico, cada un gráfico por separado. ¿Listos? Y lo puedo pues cuadrar todas las opciones que ustedes ya conocen a la hora de mostrar las cosas. Lo bonito de los gráficos pues también es el título. No se le olvide que esto pues también debería tener un título de gráfico por lo menos. Y lo puedo ir agregando también. Coloquemos por aquí un título. Más fácil por aquí, en este más. Título de gráfico. Listo. Y aquí le cambiamos pues el nombre. En este caso, pongámosle por ejemplo
ventas por zona. Y aquí pongámosle ventas anuales. ¿Sí? Bueno, algo que nos identifique. De resto, pues miro a ver qué es lo que quiero representar. Si necesito estas líneas dentro de la gráfica, las puedo quitar. ¿Sí? De pronto este gráfico no me gustó. Recuerden que puedo cambiar el tipo de gráfico. ¿Sí? Le puedo dar aquí clic derecho y cambiar el tipo de gráfico. De pronto yo no quiero que se vea esta parte que son las etiquetas o las leyendas. ¿Sí? Bueno, las leyendas sí es la de los colores que aparece acá. Y estos son los ejes, donde están los títulos de ejes, acá. ¿Sí? Aquí ya no se ven los ejes. ¿Sí? Miren que solo se ve la gráfica. Pues a veces es más difícil de entender, pero pues podemos colocar los ejes. De pronto solo mostrar el horizontal. ¿Listo? Y ya pues uno va adaptando el gráfico. ¿Listo? La idea es que se pueda adaptar el gráfico. Bien. Cuando yo selecciono un gráfico de estos, también se habilitan opciones en la parte superior. Entonces ahí en la parte superior donde aparece una pestaña que se llama análisis de gráfico dinámico, otra que se llama diseño y otra que se llama formato. Entonces mire que todas me van a permitir pues manipular el gráfico, ¿sí? El formato del gráfico, ¿sí? O este que nos interesa que se llama análisis de gráfico dinámico. Aquí en este análisis de gráfico dinámico lo que voy a utilizar es un campo, una opción que se llama insertar segmentación de datos. ¿Listo? Eh, Esto funciona como un filtro. Recuerden que aquí en los gráficos, pues por aquí hay unas opciones que me permiten filtrar. En las tablas dinámicas también hay unas opciones que me permiten filtrar. Pero esta segmentación pues va directamente a la manipulación del gráfico. Y pues digamos que a la hora de mirar eh, el gráfico pues es un poquito más chévere de mirar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, podemos colocarle uno de fecha. Vamos a ver cómo nos funciona este de fecha. Y uno de producto. ¿Sí? Para que podamos filtrar por fecha y por producto. Bien. Le voy a dar a aceptar. Y miren que él me crea dos elementos. ¿Sí? Visuales, más bonitos, más chéveres. Él me crea dos elementos. Los voy a colocar por aquí a un ladito. Voy a seleccionar el gráfico. Bueno, corramos este gráfico también. Listo. Y voy a ubicar por aquí mi segmentador. Yo le puedo dar un tamaño al segmentador, ¿no? Si necesito. Eso se puede manipular. Esto es una gráfica y un cuadradito, pues que se puede manipular. ¿Listos? Bueno. Y después volvemos a correr aquí nuestra gráfica. Bien. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues como esto funciona como un filtro, esto funciona como si fuera botones, ¿sí? Y entonces yo puedo seleccionar cada uno de estos botones. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí enero. ¿Mm? Y miren que el gráfico de enero pues cambió. Miren que ya solo me está mostrando pues unas gráficas como si tuviera un filtro. Que puedo quitar, miren que aquí aparece borrar filtro. Y puedo volver otra vez a la gráfica que aparece. Lo mismo puedo hacer con producto, por ejemplo, filtrar producto, el buzo. Y mire que me muestra pues las gráficas solo del buzo y las ventas anuales. Claro, pues el gráfico falta con los años, pero eso se puede también manipular de nuevo, ¿no? Eso será el eje que lo habíamos quitado y ese es el eje primario. ¿Listos? Entonces ahí ya lo podemos volver a manipular para que se vea. La idea es que esto funciona como filtro. ¿No? Y pues esto se puede editar también. Por ejemplo, yo selecciono esta imagen, me abre un menú que se llama segmentación, ¿sí? Y le puedo cambiar de color. Bueno, coloquémosle azules ya que hicimos todo azules. Y aquí también pues le puedo colocar el mismo diseño, ¿sí? Y puedo empezar a mostrar pues la información. ¿Bien?
y esto me permite controlar pues los gráficos. Mire que aquí acabo de quitarlo y el gráfico volvió otra vez como estaba. ¿Bien? Entonces esos segmentadores son bastante útiles para hacer filtros, para manipular el gráfico que estoy manejando y pues hacer una serie de modificaciones en el caso de que yo quiera mostrar pues cierta información sobre el mismo gráfico. Pues estos segmentadores pues son bastante útiles para mostrar la información. Digamos que ¿qué puede faltar aquí? Pues cosas más de diseño, ¿no? De pronto, no sé, un encabezado con el logo de la empresa, un nombre de pronto del logo de la empresa, bueno, otra serie de configuraciones como por ejemplo la disposición de la hoja, ¿sí? Eh, para que nos quepa pues todo el gráfico. Miren que aquí en esta hoja pues nos quedó todo separado. Ya pues lo podemos empezar a modificar, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si de pronto queremos pasar este gráfico a impresión y podemos empezar a modificar pues lo que vamos a imprimir, ¿sí? Tanto el encabezado, la imagen que tenemos dentro del encabezado, el nombre, como también el pie de página que se presenta por acá abajo. Y por supuesto pues aquí nos damos cuenta cómo quedaría el fondo que estábamos colocando, que acuérdense que eso simplemente fue un color azul, ¿no? Podríamos de pronto mover la imagen y colocar pues algo más azul en la parte superior. Bien, esto ya es más un poquito como de diseño de cómo va a quedar. Si solo lo voy a mostrar en una pantalla, pues la idea es que empecemos a ver la parte de diseño y de pronto pues yo tenga espacio para llenar con más gráficas, ¿sí? Aunque aquí ya se ven muy pequeñitas porque le cambié el zoom. Aquí ya se podrían ver un poquito más grandes al 100%, ¿sí? Y yo miro pues que el dashboard me quede eh, en la misma hoja que voy a mostrar. ¿Listos? De pronto pues puedo ocultar las opciones de la barra de opciones. Miren que aquí ya me queda más espacio en la parte de abajo y pues puedo hacer más cosas. De pronto este gráfico tan grande pues no se nos presta, pero podemos empezar a cambiar los tamaños de los gráficos, ¿no? Y miren que la información pues sigue ahí detrás. Una de las cosas que uno puede ver también de la modificación de los dashboard y de los segmentadores es que, por ejemplo, si yo selecciono camisa, eh, bueno, aquí no es que se vea mucho porque nos apareció un color blanco. Esto debería quedar en color como azul. Y ya lo coloco en azul. Pero él también hizo el filtro, ¿sí? Miren que aquí colocó un filtro de camisa en la tabla. Aquí aparece el símbolo de filtro, ¿sí? Y él actúa pues al mismo tiempo. La tabla dinámica, el segmentador y la gráfica dinámica. Miren que ahí aparece solo la camisa y el filtro de camisa pues también lo adoptó. Entonces todos estos son dinámicos porque pues trabajan también en conjunto y se actualizan en conjunto, funcionan todos juntos en este caso. ¿Listos? Por eso es que utilizamos pues la parte dinámica para que todo sea eh, manejable y manipulable en tiempo real. ¿Listos? Bueno, no tenemos que modificar pues la información y después volver a modificar el gráfico y si hacemos el filtro pues lo hacemos en un lado y no lo hacemos en otro y bueno, eso ya cambia pues la forma de hacer las cosas. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bien. Aquí es más de diseño. Aquí sí es más de diseño. Tener algunos cuidaditos por ahí con la información. eh, Organizar la información bien. eh, Muy importante pues primero manipular. Yo sé que vamos a querer hacer los gráficos de una vez, pero es mejor tener organizada primero mi información, ¿no? Para que lo tengan presente porque eso es bastante importante. Y después si organizamos, después le ponemos colorcitos, podemos colocarle un fondo ya al final, eh, ya empezamos a mirar pues esos pequeños detalles. Los títulos, si le queremos poner un título grande a esto, pues no sé, le agregamos espacios en la parte superior, ¿sí? Le ponemos, no sé, un color, el mismo que estamos utilizando, y pues ya utilizamos letra aquí, ¿no? Colocamos de pronto algún, no sé, venga a ver, miramos por aquí, alguna ilustración, modelos, iconos, a ver, ¿hasta dónde tiene estilos de letras?
Bueno, aquí texto. No sé, WordArt, si quieren. De pronto, algo que resalte, a ver. Bueno, no es tan chévere, pero esto. Amarillo. Y moví el gráfico. No moví el WordArt. Bien. Y vamos cuadrando, ¿no? Pongámosle aquí, no sé, dashboard. Dashboard. Uy, me comí el H. Dashboard. Listo. Y ese título está muy grande. Bueno, eh, la idea es esa. Insertar. Y ya. ¿Listos? Y ya lo ponemos un poquito más visual eh, que otra cosa. Entonces la idea es que estos controladores pues también funcionen o estos segmentadores también funcionen y podamos pues hacer presentación con estas gráficas. Y aquí pues no tenemos necesidad de estar mirando eh, las columnas, perdón, las tablas, ¿sí? Que están por allá atrás. Y lo que hacemos es como ocultar la información y colocar los gráficos en sí. ¿Listo? Recuerden que eso también se puede manipular. Si esos colores pues no son los de la empresa, pues yo le cambio el diseño y de pronto pues se vea mejor, no sé, de esta forma, ¿sí? Y todos los empiezo pues a tratar de colocar con el mismo diseño, ¿sí? En este caso este diseño por acá. ¿Listos? Bueno, y ya lo empiezo a adaptar. De pronto el fondo pues con azul no es que queda mejor, pero con ya pues con los estilos de todos estos diseños también se puede empezar a jugar y con esta parte de colores también. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien, esto es básicamente pues los dashboard para que los tengan presentes de la unidad 2. Por eso les dice que es más como dedicarse un poquito al diseño, mirar cómo van a quedar las cosas, cómo quedaría mejor organizado, qué información es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Digamos, si usted va a mostrar información de ventas, pues que todo sea de ventas, como que se relacione, ¿no? Si todo es información por la zona, pues que todo sea de zonas, ¿sí? Y empezar a tratar de darle como una coherencia a la información que va a mostrar en todo el dashboard. ¿Sí? No una gráfica de una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Y ahí ya pues se pierde como el estilo del dashboard. Bien, bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, no hay problema. Bien. Voy a aprovechar y contarles algo sobre las fechas que toca pues tener presente. ¿Listo? Esto es más de la siguiente unidad, pero pues es un comportamiento que ustedes pueden también encontrarse. Aquí tenemos esta tabla que es, le voy a sacar una copia para hacer la prueba. Mover o copiar, fuente de datos, etc. Lo chévere es que aquí uno puede copiar cualquier cantidad de veces y puede hacer las pruebas cualquier cantidad de veces. Lo voy a colocar a la hoja prueba. ¿Listo? Y listo. Aquí voy a colocar dos hojitas. Una hoja más, otra hoja más. Listo. Bien, entonces no se les olvide, esto es control T, la volvemos una tabla dinámica, le ponemos un nombre, pongámosle a esta productos, productos, ¿listo? Llamémosla productos, como por variar. Listo. Entonces, esta tabla que tiene información, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una columna que es la B y tiene una fecha, pero la fecha tiene información eh, que se puede, digamos, separar. Digamos que la fecha es algo compuesto. ¿Sí? ¿De qué está compuesto? Está compuesto de un día, de un mes y de un año. ¿Listo? Entonces eso sí hay que tenerlo presente. Por ejemplo, para hacer un ejercicio que ustedes van a ver por allá en la siguiente unidad, la información de fecha pues es bastante complicada manejarla de esta forma. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue separar el mes y separar el año. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta de esa pequeña
arreglo que tuvieron que hacer pues para hacer un ejercicio que les funcionara. Sin embargo, pues la fecha pues sigue siendo complicada de manejar, ¿sí? Y les voy a mostrar pues cómo es que se complica la fecha a veces para manipularla. Aquí voy a darle a insertar. Una vez voy a volver a mi menú como estaba. Voy a ir a tabla dinámica, ¿sí? La tabla se llamaba productos y aceptar. ¿Listo? Entonces voy a manipular fecha. Entonces voy a seleccionar aquí fecha. ¿Listo? Bueno. Y una de las características de la fecha es que está toda la información pues ahí ya organizada. ¿Sí? Eso se llama agrupada. ¿Listo? Si yo no la quiero agrupar de esta forma en años, trimestres, ¿sí? Como esté organizada, yo puedo presionar clic derecho, ¿sí? Sobre la tabla y decirle desagrupar. Miren lo que pasa con desagrupar. Entonces él me cogió la fecha, pues la primera fecha que aparece en la tabla y me colocó absolutamente todas las fechas. ¿Listo? Todas las fechas me las colocó ahí. Bueno, esos son hartas, son como 2000 y pico. Bueno, eh, ¿cómo la puedo ver también? La puedo ver aquí donde dice filas, en la parte inferior derecha. Miren que aparece como fecha, ¿sí? Ahí aparece fecha, tal cual aparece en el campo, perdón, tal cual aparece en el campo, pero yo puedo hacer yo puedo agrupar también la información, ¿sí? Esto se presta porque esto es compuesto. Entonces le puedo decir clic derecho, agrupar, ¿sí? Y mírenlo por los parámetros que yo puedo agrupar las cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir agrupe por meses, ¿sí? Agrupe por trimestres y agrupe por años. Por esas tres opciones. Haga grupos. ¿Cómo los tiene que agrupar? Por años, por trimestres y por meses. Y le doy a aceptar. Miren que aquí volvimos al agrupamiento que teníamos anteriormente. Por trimestres, por meses, etc. ¿Sí? ¿Qué pasó en la parte inferior derecha? En la parte inferior derecha, mire que las filas empezaron a tener años, trimestres, ¿sí? Y el campo fecha. Entonces, que ese campo sería como el de mes. Entonces, mire que la fecha automáticamente se abrió, como en tres grupitos. ¿Listo? Y eso me permite, pues, por ejemplo, tratarla de forma diferente. Por ejemplo, llevar los años a las columnas. ¿Sí? Y ahí ya cambió la estructura de las fechas. ¿Listo? Eso es algo pues que se puede manipular con las fechas, por lo que tienen pues un sistema complejo de agrupamiento. ¿Listos? Bueno, dejémoslo así por ahora. Digamos que ahorita no necesitamos ver esta información, sino necesitamos ver otra. En este caso, bueno, probemos desagrupar. Listo, dejémoslo así. Voy a pasarme a otra hoja y voy a hacer insertar tabla dinámica. Se llamaba productos, la tabla que yo estoy utilizando. Y le voy a agregar fecha. ¿Listo? Miren que aquí le acabo de agregar fecha y me la dejó agrupada. ¿Y qué pasó aquí? En la anterior hoja volvió y me la agrupó. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa con este manejo de las fechas? Miren que aquí volvió, estoy en la hoja 4 y me la agrupó. Y en la hoja 5, pues fue la que yo creé ahorita. ¿Qué pasa aquí? Que el manejo de las fechas para Excel, pues él para ahorrar, digamos, memoria y para ahorrar procesamiento y para ahorrar un poquito de recursos, pues él trata la información de fechas en una hoja o en otra hoja de la misma forma. ¿Sí? Entonces él es como si esa información de fechas en las dos hojas fuera la misma. O sea que en el momento en que yo modifique una fecha, vamos a desagrupar, ¿sí? La idea es que en la otra hoja, miren que ahora estoy en la hoja 5, pues haga lo mismo. ¿Sí? Entonces él está funcionando como si fuera una sola fecha. ¿Cuál sería el problema ahí? Que yo trate de hacer informes diferentes. Entonces, un informe donde yo necesite agrupar, por ejemplo, por años, ¿sí?
bueno, sin meses, solo por años, o bueno, años y trimestres, ¿sí? Miren que aquí yo la agrupé, pero ¿qué pasó en la otra hoja? Aquí estoy en la otra hoja, me hizo en la misma forma de agrupamiento. Entonces, si yo creo una gráfica aquí basado en esta información y voy a la otra hoja y manipulo la tabla del otro lado, pues me va a cambiar a los dos lados de la información. Y pues eso no me sirve a veces porque yo quiero informes separados. En la hoja 4 pues quiero un informe separado en la hoja 5. ¿Listos? Entonces, digamos que por defecto él sí tiene ese comportamiento. Bien, venga, dejamos una marca por aquí. Hoja 4, para que nos acordemos. Esta es la hoja 5. Bien, y me voy a ir para la hoja 6. Entonces, ¿cómo hace uno para que sí pueda hacer tablas dinámicas separadas? Y por supuesto los informes después con dashboard que vamos a utilizar. Necesitamos una opción como un ayudante, ¿sí? Y ese ayudante tiene un icono que está por aquí en la parte superior. Pues yo ya lo agregué, ¿no? Pero no significa que no se pueda agregar. Ese icono se llama asistente para tablas y gráficos dinámicos. Voy a anotarlo por aquí. Asistente para tablas y gráficos dinámicos. Por defecto no aparece. ¿Listo? Para que lo tengan presente, eso no aparece por defecto. Entonces, la idea es agregarlo. Voy a ir aquí a cualquiera de las pestañas. Voy a darle personalizar cinta de opciones, por ejemplo. Y me abre estas opciones de Excel. ¿Sí? Esas son opciones que yo puedo manipular. Si no, voy aquí a archivo, voy a la parte inferior donde dice opciones y miren que me aparece pues la misma ventana, opciones de Excel. Bueno, aquí en la cinta de opciones, ese es el menú que aparece aquí en la parte gris debajo de las pestañas y la barra de herramientas es la que aparece en la parte superior. ¿Listo? Aquí en la parte superior donde está la línea verde. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, aquí la voy a quitar. Aquí ya está, pero la voy a quitar. Quitar. Listo. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, démosle a aceptar para que se den cuenta que sí la quitó. Mire, aquí ya la quitó de la parte superior. Bueno, ahora sí voy a ir, perdón, voy a ir a opciones. Opciones. Voy a ir a la barra de herramientas de acceso rápido. Y voy a buscar comandos que no están en la cinta de opciones. ¿Listo? La segunda opción. Comandos que no están en la cinta de opciones. Y voy a empezar a buscar asistente. Aquí aparece. Asistente para tablas y gráficos dinámicos es este. Y ahora sí lo agrego. Agregar. Listo, mire, aquí ya quedó del lado derecho, ya quedó asistente para tablas y gráficos dinámicos. Y le doy a aceptar en la parte inferior. Miren que aquí ya aparece otra vez nuevamente. ¿Listos? Ese es el asistente que vamos a necesitar. Bien, ahora sí me voy a ubicar aquí en B3. Voy a utilizar el asistente. Miren el asistente qué forma tiene. Me dice que es el asistente para tablas y gráficos dinámicos, ¿sí? Y ahí como es un asistente, pues son pasos. Aquí le voy a decir, ¿dónde están los datos que desea analizar? Lista o base de datos de Microsoft Excel. Fuente de datos externa. Rangos de consolidación múltiples. Bueno, ubicaciones, digamos que donde va a estar. Como yo sé que mi información está dentro de la misma hoja, pues voy a utilizar esta que dice lista o base de datos de Microsoft Excel. ¿Listo? ¿Qué tipo de informe desea crear? Aquí me dice tabla dinámica o un informe con un gráfico dinámico. Por ahora, pues tabla dinámica para ver el comportamiento de la fecha. Siguiente. ¿Listo? ¿De dónde voy a sacar la información? Entonces, creo que llamamos productos a la tabla. Siguiente. ¿Listo? Y ojo con esta advertencia, porque aquí está la clave. ¿Listo? Y la clave dice, si hace clic en sí,
ahorrará memoria y creará un archivo del libro más pequeño. ¿Qué pasa si compartimos la memoria entre las tablas? Pues cuando yo modifique el campo fecha a un lado, también se va a modificar al otro. ¿Sí? Eso es lo que nos está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque Excel lo que trata de hacer es ahorrar memoria. Entonces, por eso es que en algún momento nos está, pues las dos tablas están funcionando como si fuera una sola. Yo modifico a un lado y la modificación pues se hace al otro. Y yo lo que necesito es que funcionen por separado. Entonces, si hace clic en no, los dos informes serán independientes. Entonces voy a darle no. ¿Listo? ¿Dónde desea situar el informe de la tabla dinámica? Aquí donde estoy ubicado ya la puedo hacer. Entonces, hoja de cálculo existente. ¿Listo? Ahí mire que aparece B3. Y le voy a dar finalizar. Listo. Entonces yo ya creé una tabla dinámica separada a los demás. ¿Cómo verifico? Fecha, ¿sí? Con la que estamos jugando, fecha. Y por ejemplo le voy a decir que la desagrupe. Recuerden que si yo, en el caso anterior, si yo desagrupaba en un lado, pues desagrupaba en el otro. ¿Listo? Entonces aquí voy a colocar que esto es la hoja 6. Y me voy a pasar a la hoja 5. Mire que ahí está agrupado. Aquí está desagrupado en la hoja 6. Mire, desagrupado. En la hoja 5 sí está agrupado. Y en la hoja 4 está agrupado. ¿Listo? Entonces la hoja 6 ya puede funcionar como una hoja separada, como una tabla dinámica separada. Y cada vez que yo modifique estos agrupamientos, por ejemplo, aquí donde dice agrupar, solo agrupo por años. Miren que aquí ya el agrupamiento es distinto en la hoja 5. La hoja 4 quedó exactamente igual, mire, agrupó por años, pero la hoja 6 pues sigue sin modificar, porque la hoja 6 pues ya es una tabla dinámica separada. ¿Listos? Entonces, esa es digamos que la cuestión, utilizar ese asistente para poder separar los informes dinámicos. Esto nos sirve para la siguiente actividad que sería la 3, porque pues el primer ejercicio hace un agrupamiento por fechas, eh, una parte de separar los agrupamientos y pues unos informes que tienen que ser separados. ¿Sí? En un lado pues se hace de una forma y en la otra hoja pues se hace separado el informe, ¿sí? Basado también en estas fechas. Entonces tengan presente que esta es como forma de separar esos campos que son un poquito complicados de manejar. ¿Listos? Y pues así se separa con el asistente. Este asistente pues es bastante útil para separar por la pregunta final, ¿no? Porque me dice que si quiero eh, pues utilizar memoria aparte. Por supuesto los recursos de la máquina van a empezar a incrementarse un poquito, ¿no? Toca también mirar pues que la máquina eh, pues tampoco tenga muy malas características como para que no me va a soportar separar los gráficos dinámicos. Bien, aquí démosle cancelar. Listo. Y no se les olvide pues agregar esa opcióncita porque también es bastante útil más adelante. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hay ningún problema. Todo bien. Este es un adelanto de las otras. Las otras toca hacer más gráficas basadas en tablas dinámicas, pero pues este es uno de los problemillas que aparece. Yo por qué les contaba esta separación de mes y año, porque hay un ejercicio bueno, miremoslo acá un momentico. Les quiero contar de una vez porque de pronto ustedes adelantan y uno no sabe. Eso es modelado de datos. Si yo porque no tengo descargado ese archivo. Unidad 3, no, estas unidades no son. Bueno, voy a entrar un momentico aquí a la plataforma y lo miramos. Unidad 3, modelado de datos y taller de agrupamiento y modelado de cálculos. Bueno, ahí son varios cálculos que nos toca hacer. ¿Listos? Voy a descargar y abrir. Bueno,
Listos. Digamos que este es el ejercicio. Aquí están las instrucciones, bastante sencillas. Eh, Aquí el agrupamiento pues es, eh, digamos que tiene unas condiciones eh, que nos están pidiendo. No solo es, digamos, agrupar y desagrupar como les estaba mostrando, sino que pues la idea es crear toda la tabla completa. ¿Listos? Bueno, les voy a mostrar un momentico cómo se hace aquí rápidamente. Bueno, ni tan rápido. No me sirvió. Bueno, el muro más cuadrante. Listo. ¿Cuáles son las condiciones del otro ejercicio? Las condiciones son que, pues, la tabla dinámica debe contener esto. ¿Listo? Este cuadrito que está aquí. Bien. Este cuadrito que está aquí. Por supuesto, tiene tablas. Perdón, tiene ubicaciones, ¿no? La zona de detalle es una parte de la tabla dinámica, la zona de cabecera. Bueno, y los gráficos que toca generar, pues son estos que aparecen acá. La manipulación del tiempo, que en este caso es la fecha. Miren que está separada el campo trimestres, el campo años, ¿sí? Y por acá está el campo mes. Entonces, mire que aquí lo que hicieron fue agrupar, ¿sí? Por esos tres parámetros. Entonces, lo que yo puedo hacer en una de las tablas que teníamos, bueno, borremos una de estas, que no necesitamos que funcione en conjunto, con esta, ¿listo? Vamos a desagrupar, ¿sí? Voy a agrupar de nuevo y voy a tomar los tres parámetros que nos están pidiendo: meses, trimestres y años. ¿Listo? Listo, ahí ya está agrupado. Ahí ya cumplimos con el requerimiento de pues separar esas tres partes. Voy acá, mire aquí aparecen pues las tres partes separadas. La zona de cabecera y la zona de detalle son ubicaciones de la tabla dinámica. ¿Sí? Recuerden que la tabla dinámica es como, ¿sí? Como un cuadrado, como una tabla. ¿Sí? Y pues la tabla dinámica en la parte superior, o lo que aparece en la parte superior, es la zona de cabecera. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí con una tabla de estas. ¿Cuál es la cabecera? Pues la parte superior acá, en la parte superior izquierda. ¿Listo? Esa es la cabecera. Digamos que la parte de resumen viene por acá, ¿no? O el área de las filas, ¿sí? Toda esta columna es más de filas. Toda esta parte pues es el área de las columnas, ¿sí? Y la información pues viene acá en el centro. Básicamente pues las partes que tenemos ahí que identificar en una tabla dinámica. Bien, entonces en la parte superior, el cuadrito verde me está diciendo coloque zona, años, trimestres. ¿Listo? Zona, años, trimestres. Entonces, zona que no lo teníamos. Zona, años que lo teníamos abajo. Y trimestres que lo teníamos abajo. ¿Listo? Entonces mire que la parte inicial o la parte superior pues quedó con los filtros. Quedó con esas tres opciones. ¿Listo? ¿Dónde está mi otro archivo? Acá. ¿Listo? La zona de cabecera. La zona de detalle. ¿Sí? El conjunto del resto de la tabla. En las filas, ciudad y mes. En las filas, ciudad. Bueno, y el mes es el que tengo acá marcado como fecha. Pero lo que pasa es que ahí no dice mes, pero yo le puedo configurar el campo y decirle que en vez de fecha, pues esto sea mes. Todo lo chévere que esto se puede editar. El nombre de la tabla dinámica ya existe. Yo modifiqué fue la tabla. Yo modifiqué fue la tabla.
Nombre personalizado, diseño. Ah, es que ya sé. Ese campo ya existe por acá abajo. No le puedo colocar mes porque ya existe. Bueno, démoslo fecha por ahora. Listo, ¿qué más nos dice por acá? En las columnas coloque producto. Entonces voy a buscar producto y lo coloco en las columnas. Ahí ya se está organizando la tabla. Y en valores coloque el valor total. Entonces voy a mover el valor total a valores. ¿Listo? Miren que todo yo lo hice para organizar la tabla, yo lo hice pues todo al lado derecho, en la parte inferior. ¿Sí? Ahí puedo organizar toda la tabla como me va a quedar. Y esta pues sería mi tabla dinámica. Voy a cerrar un poquito aquí los meses. Los meses. Bien. ¿Listo? Y básicamente pues está la información. Ah, bueno, recuerden que estos espacios vacíos, yo voy a opciones de tabla dinámica, le pongo aquí cerito, donde dice para celdas vacías mostrar, y le pongo aceptar. ¿Sí? Son productos. Ah, bueno, estos son productos. Entonces, todos estos valores, pues esto debería tener un formato, no sé, de moneda, por ejemplo. ¿Sí? Esto ya le va cambiando pues la forma a mostrar las cosas. Le podría colocar un formato personalizado para quitarle los tres ceritos del final, sí, también. Sí, se puede cambiar todo eso y se puede manipular. Le puedo quitar, por ejemplo, perdón, le puedo quitar dentro de esta configuración de números, le puedo quitar, por ejemplo, los decimales también. Listo, ahí lo dejamos sin decimales. ¿Sí? Bueno, todo esto ya es más de configuración de la tabla. En este caso, miren cómo conformamos la tabla, ¿sí? Digamos que esta parte superior es la de los filtros, el resto de la tabla es esta, ¿sí? Basado en el requerimiento que aparece acá, en este ejercicio. ¿No? ¿Qué pasaría si yo tratara de hacer lo mismo, ¿no? Sin separar eh, en otra tabla distinta el parámetro ese de fecha que estábamos manipulando ahorita? Pues cuando yo vaya a manipular esta tabla que está aquí, y a la hora de manipular, por ejemplo, el filtro de años o mes, ¿sí? Pues me va a manipular también lo que yo creé en esta tabla. Por eso es que estos dos ejercicios tienen que ser separados. Entonces, el primer ejercicio lo hacemos común y corriente y el segundo sí lo hacemos de forma independiente, ¿sí? Con, con la opción que les acabo de mostrar ahorita. ¿Listo? Entonces, aquí ya pues hago de forma independiente mi otro ejercicio y empiezo a seguir pues los datos de acuerdo a lo que eh, me pide. ¿Listo? La idea es basarse en estos cuadritos verdes para que yo sepa que en la zona de cabecera, que es la parte de allá arriba donde aparecen los filtros, pues yo coloque estos tres campos. La zona de detalle, pues en las filas coloco días, en las columnas coloco producto y en los valores coloco cantidad. Miren que él ya me está dando toda la organización de la tabla dinámica. E incluso me dice que el gráfico que debo hacer es un gráfico de columnas. ¿No? Hagamos el gráfico de arriba. Mira, aquí también me dice gráfico de columnas y que le coloque tres segmentadores. Zona, años, trimestres. Entonces vamos a aprovechar y lo hacemos aquí. Estamos por aquí. ¿Listo? Entonces le insertamos un gráfico dinámico. ¿Sí? Me dice que es el de columnas. Pongamos este por ahora. ¿Listo? Por ahora este. Bueno, voy a quitar esas opciones que casi siempre las ocultan para no verlas, porque esto funciona como filtros. Bien. Y me dice que le coloque tres segmentadores. El segmentador zona, años, trimestres. Zona, años, trimestres. Entonces selecciono la tabla, voy aquí a análisis de gráfico dinámico y, bueno, voy a quitar esta pestaña. Y le digo insertar segmentación de datos. Y me dice que le coloque
año, trimestre, ¿cómo será? Eh, que no me deja mirar antes de... zona, años, trimestres. Qué bueno. Entonces, segmentación, zona, años, trimestres. ¿Listo? Trimestres. Listo. Entonces mire que los segmentadores ya están colocados aquí. Y estos manipulan la tabla que está aquí. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces básicamente hay que seguir como esas instrucciones. Ahora sí, pues ahí ya se puede generar todos los requerimientos. Con esa tabla, los requerimientos pues son básicamente este grafiquito que aparece acá. Y usted simplemente lo arma de acuerdo a lo que aparezca aquí. ¿Listos? Para hacer el ejercicio de agrupamiento de un número 1 y número 2. Y ya los otros puntos pues son más gráficos y pues ya nos gastamos un poquito más de tiempo, entonces por eso que les quería adelantar estos dos que son relativamente fáciles. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues que uno lo podemos sacar sin problema con el campo de fecha y el otro pues sí tenemos que hacer utilizar el ayudante de tablas dinámicas para hacer el informe pues independiente, para separar la información. Y pues ya después crearlo es bastante fácil. ¿Listo? Eso también es creación de tablas dinámicas y de gráficos y pues también nos sirve para lo que estamos haciendo, que es dashboard. Es como el mismo principio. ¿Sí? Crear tablas dinámicas, después de la tabla dinámica crear el gráfico dinámico y los segmentadores. Bien, listos. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Esos segmentadores, cómo funcionan de chévere. Bien, eso cambian la gráfica de una sin nada más de pensar, sino simplemente con los segmentadores pues ya cambia todo. Y por eso es que los segmentadores pues son chéveres en estos gráficos. Bien, mm, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones, algo que necesiten del taller anterior, de este. La creación de gráficos es pues bastante sencilla. Se gasta uno un poquito de tiempo, pero pues ya después de que le coge uno el tiro ya es mucho más rápido. ¿Listos? Uy, alguien escribió por allá en el chat. Regáleme un segundo, abro el chat porque lo había cerrado. Listo. Voy. Dice, profe, si quería decirle que la invitación de la reunión hoy no me llegó al correo electrónico. Diana. Miremos aquí un momentico y ya solucionamos. Ah, bueno, pero detenemos la grabación.